106.5. 9:20. Bueno, está con nosotros, o están, el señor Luis Ríos Birla y está el licenciado Amadeo Peralta, abogado. Nosotros conocimos al señor Birla por la vía telefónica el día que Melton Pineda denunció aquí que se estaba produciendo un allanamiento o un intento de secuestro en el hotel Holiday Inn, aquí en la avenida Abraham Lincoln. Y posteriormente denunciamos una falsa acusación que le iban a hacer al señor Birla, que estaba en Miami y venía al país, una acusación sobre un asunto gravísimo de una supuesta violación que iba a hacer un abogado para que cojan preso a un hombre que ha sido estafado por lo que todavía tenía en el Banco Peravia abierto. Que creo que ese mismo día fue que vino Ángel Locuar como abogado de la otra parte y trajo unos supuestos documentos. Todo esto provocó un debate. Hasta ese momento teníamos dos partes, uno no sabía de qué lado estaba la razón, a que la escuchamos las dos partes, pero todo el camino que ha tomado la investigación y la intervención que han hecho las autoridades dice que el señor Birla tenía razón cuando hizo las imputaciones que hizo. Entonces, queremos que tanto él como sus abogados nos expliquen cuál es la posición de ellos frente a esta investigación y qué ha pasado con los recursos que ellos depositaron en manos de esos ejecutivos del Banco Peravia. Buenos días al equipo del Sol de la Mañana. Gracias por la invitación y por el interés que le han tomado a un caso que de modo muy personal considero que afecta a la seguridad misma del Estado, porque toca, aunque el banco sea muy pequeño en captaciones locales, es cómo pudieron burlar, porque yo diría que los primeros estafados fueron algunas personas de las autoridades. Obviamente, en principio quiero señalar que si no fuese por el concurso de la gente honesta, que es la mayoría dentro de las instituciones, yo no hubiese podido llegar hasta aquí. Antes de que todo saliera a la luz pública, personalmente me reuní con personas de muy alto nivel en la Procuraduría General de la República. Quiero agradecer también a la Policía Nacional, con gente muy capaz, en manos pues del mayor general comandante de la Policía Nacional, quien me escuchó. Y escuchar algo así que se está haciendo. ¿Quién fue que lo escuchó? Perdón, señor. ¿Quién fue? El jefe de la policía. Antes, por eso quiero agradecer, porque sale mucho en las informaciones la conducta de ciertos individuos dentro de las instituciones, pero no son obviamente las instituciones, sino gente que está dentro de ellas, como es el caso, por ejemplo, lamentable de ese coronel del ejército que era usado para amedrentar. ¿Cómo se llama ese coronel? El coronel Jesús Florentino Acosta, pero ese es un individuo. Yo lo que he visto es alta oficialidad, oficiales superiores, oficiales almirantes, generales, o sea, componentes de las Fuerzas Armadas de este país que han investigado con mucha seriedad, con mucho aplomo sobre el caso, y en todo momento he sentido su respaldo. Habló de Procuraduría, de Policía Nacional, con personal de la Superintendencia. También conversé con el anterior superintendente de banco, Rafael Camilo. ¿Y con el jefe de la policía que usted conversó, si se puede saber? Bueno, prácticamente... ¿Buscando protección ante este coronel? No, realmente no. Sin embargo, la noche antes del intento de secuestro... ¿El secuestro en el hotel? Del intento de secuestro en el hotel, nosotros tuvimos información y acudimos al Comando de la Policía Nacional para poder organizar una respuesta en caso de que se diera, y así se dio y fue muy eficiente. El licenciado Rafael Camilo, yo sé que estaba al tanto de la situación del Banco Peravia. Entonces, cuando se produce el cambio y llega a la superintendencia de banco, Luis Armando Asunción, encuentra ya una situación avanzada. Hasta ese momento, señor Birla, parece ser que las autoridades
estaban inclinadas por una venta del banco, por un cambio de la propiedad del banco, retirando los directivos que estaban ahí y evitando el cierre del banco. Y nos informaron, fuera de, digamos, no en entrevista, pero nos informaron que había prácticamente un acuerdo para que el banco se vendiera, fuera a otras manos y se subsanara la situación que había con ustedes. ¿Qué fue lo que pasó? Es correcto. Yo quiero precisar que no estoy autorizado por don Camilo para revelar lo que fue una información, o sea, una reunión privada, muy, muy seria. Tengo la mejor impresión de ese señor como persona, como profesional y como funcionario honorable además. Sí. Esa es la impresión que yo tengo como un simple observador extranjero en este país, pero que me siento muy bien tratado, con costumbres y con, digamos, criterios que son fácilmente compatibles con los nuestros en Venezuela. Hay gente buena y hay gente mala en todas partes. ¿Cuándo fue la primera vez que usted alertó a funcionarios dominicanos sobre el caso, la fecha? Bueno, eso fue alrededor de abril del año pasado, abril o mayo del año pasado. Realmente esto tenía tiempo caminando. Entiendo, yo no puedo, por supuesto, involucrarme en investigaciones de seguridad de Estado. Entiendo que las estaban haciendo, que estaban activando sus mecanismos de inteligencia. Yo simplemente como empresario e inversionista, ¿tiene alguna explicación de por qué se tomó este tiempo para poder culminar ya con el informe de la superintendencia? Bueno, responsablemente yo lo único que pudiera lanzar son algunos criterios que tengo producto del análisis que he hecho de la situación, obviamente porque nos compete a muchas personas que nos hemos vuelto, uno que era mi socio, que fue realmente quien hizo el depósito inicial en el que usted vino a cobrar el dinero aquí. Juan Carlos Gómez. Yo vine en una operación de rescate, no lo solamente que pasa es, dinero, señor, sino... Lo que pasa es, señor, que nosotros debemos hacer un poco de cronología. Claro. Usted fue protagonista de un incidente en el Hotel Holiday Inn. Sí. Entonces, ustedes hablaron de un intento de secuestro o algo así. Es que fue así. Ok, pero Ángel Locuar, Ángel Locuar es un político dominicano que usted debe conocerlo, ¿verdad? Bueno, lo vi, por supuesto. Ok, él era abogado del Banco Peravio en esa época y dijo que tenían una orden de allanamiento porque usted tenía intenciones de atentar contra la vida del señor Santoro y del señor Jiménez en esa época. Y usted dijo, los medios, eso fue lo que publicaron en esa oportunidad, que usted vino a cobrar una deuda de un socio suyo que vive en Los Ángeles, no solamente, que estaba en un programa de protección de testigos, algo así. No, eso lo inventaron ellos. Bueno. Y eso lo inventó otro medio, porque trataron hábilmente de relacionarme como testaferro de un hombre que fue ministro de Finanzas en Venezuela. Sí, el de los juguetes. Rafael Icea, se dijo que usted es general retirado también. Esos son todos inventos. Ok, pero en el hotel usted estaba hospedado, vino a cobrar una deuda. Claro, vinimos varias personas. Entonces, no solamente a cobrar, sino a demandar. Que eran estafados. Claro, ok, entonces ahí es que Locuar se presenta. Ahí es que Locuar se presenta con el contingente de policía. No, Locuar no, por favor. Porque Locuar dijo que llevó una orden de un juez. Eso, él nunca se presentó allá. Había una orden de arresto. Aquí se dijeron que me habían deportado, extraditado de mi país. Eso es imposible. O sea, yo llegué el 26, a nadie lo extraditan de su propio, o sea, nadie lo deportan de su propio país. ¿Y dónde está el señor Santoro y el señor Jiménez? ¿Dónde están? Escondidos. ¿Escondidos? Claro, si se lo dejaron ir. Pero están prófugos. O sea, están prófugos. Y él se quedó a ellos porque ellos estafaron a Locuar y no le pagaron. Pero bueno, yo creo que ya después los acontecimientos tomaron una línea, otro giro, porque ya se sabía que todos estos alegatos de Locuar y cosas fueron falsos. No, y lo están demandando a ellos por lavado de activos. Ellos habían sido realmente estafados. Y le cerran el banco. Y las autoridades reconocen que ellos fueron estafados. Pero yo le pregunté, y no necesariamente sin revelar lo de Camilo, pero había una operación de venta del banco.
las autoridades dijeron, miren, ahí hay problemas. Ciertamente esas personas han sido estafadas, etcétera. Se ha tratado de buscar una solución y es natural. Por parte de las autoridades tiene que haber solución antes del cierre de un banco. El cierre de un banco es lo último a lo que se puede apelar en este caso. Es lo último. Se trata de salvar, de buscar salida y había esa posibilidad. Incluso había una operación que parece ser que el banco se iba a vender. ¿Por qué fracasó eso? ¿Puedo llamarte Julio? Sí, cómo no. Julio, este caso es un caso muy sui generis. Un banco puede tranquilamente quebrar, o sea, puede tener problemas de... Todos los días quiebra un banco en el administración, puede quebrar y eso no es el problema. El asunto es que el intento de venta, lo que era en realidad era un intento de otra estafa y de tapar las huellas de lo que allí estaba pasando. O sea, ellos querían vender el banco por la situación difícil que tenían para engañar a alguien. A mí mismo me lo ofrecieron. Ellos intentaron vender acciones a una de las señoras estafadas y luego montaron información falsa en la web para que no le dieran la aquiescencia en la superintendencia de banco. Y le sustrajeron los fondos, no solamente que pagó por las acciones, sino también los que tenía en cuenta de ahorro, igual que a mi socio. Yo nunca tuve cuentas en ese banco. Yo sencillamente vine porque mi socio me dice, mira, esta gente no tiene liquidez, me dice Luis que la única manera es que invirtamos en un terreno para ellos reconocerme lo que ya me deben, pero que el terreno vale mucho más. Bueno, y uno en principio viene pensando que estos banqueros no eran muy santos, pero tampoco uno llegaba hasta que lavaban dinero. Eso va poco a poco progresivamente saliendo a la luz, a flote. Cuando uno llega, lo que nosotros venimos a ver fue un proyecto inmobiliario que pudiera ser un buen negocio, ya que hay un banquero que tiene problemas de liquidez. Eso sucede. Entonces, bueno, me recibieron, me llevaron en helicóptero a sobrevolar la zona. Era un proyecto ambicioso de por lo menos $50 millones. Ellos dicen, bueno, vamos a compartir la propiedad del terreno para que el señor Gómez recupere su dinero. Yo no conocía a esa gente, no tenía idea de quiénes eran. Venezuela es un país grande, tenemos mucha gente buena, pero también tenemos muchos corruptos y muchos bandidos que se han colado dentro de las instituciones gubernamentales allá también, como fue el caso del señor Gabriel Jiménez, que fue funcionario del Ministerio de Finanzas. Socio de Santoro. Socio de Santoro, y era un abogado defensor de alguien que estaba en contra de Santoro y se vendió a su cliente para asociarse con Santoro. Imagínense ustedes el background. Entonces, hasta muerto hubo. ¿Cuál es el monto que está involucrado en lo que es esta presunta estafa? ¿Y quién es el responsable fundamental del engaño? Digo, porque hay dos ejecutivos de este banco que están prófugos, familiares, amigos de uno de ellos, nos han acercado a mí particularmente, y me han dicho que esa persona sacó su hijo del colegio, de la escuela en Miami por falta de recursos, que tiene una enfermedad, que etcétera, que fue supuestamente también engañada por la otra persona. Entonces, ¿a quién se refiere? Hay dos ejecutivos del banco. El primero que fue presidente y después salió de la presidencia y nombró al otro. ¿Se lo van ni lejos? Bueno, yo a ese señor apenas lo he visto una vez. Pero ¿cuál es, usted entiende que es el responsable? No, los responsables principales sin duda es el señor Santoro, que es el cerebro de la operación, y Gabriel Jiménez. A Gabriel Jiménez, me refiero a Gabriel Jiménez. A mí me dicen que Gabriel Jiménez supuestamente sacó su hijo pero Gabriel Jiménez es el segundo a bordo después de Santoro, ¿no? Porque no tiene recursos. El segundo a bordo después de Santoro. El señor Gabriel Jiménez tiene... Él era que le debía al socio suyo. Claro, tiene un penthouse. A él lo conoció y por él llega al banco. Okay. Porque recuerden que lo que bien señalaba el amigo Melton,
nadie llega a un banco pidiendo los estatutos para saber si ellos pueden tener depósitos o no en dólares. Y máxime cuando abren una cuenta. Se supone que las autoridades garantizan pagan eso. unos Ahí intereses. hay un general que ellos lo mordieron con 1.000 millones. No, pagan unos intereses y encima de eso te dan una tarjeta de crédito que era el modo operandi normal en dólares y en pesos. Sin tener autorización. Usted decía que Gabriel tiene un penthouse. Tiene un penthouse en Brickell Avenue, en Miami. En Miami, en Brickell Avenue. Y maneja un Porsche Panamera del año porque yo lo he visto. En Miami. En Miami. O ¿Y sea, cómo saca nadie el que me niño lo del han colegio? contado. ¿Que vende el Porsche entonces? Pero sí me dicen que sacó su... Era dueño de la Ducati. De las motocicletas italianas. Ducati, Aquí. así mismo. Aquí. No, en los Estados Unidos la representación. Ah, pero el tipo un En duro. O sea, no se dejen. O sea, esos cuentos para llorar, eso es mentira. Yo lo digo con toda responsabilidad. Yo me quedé en este país. Usted se quedó y eso es un acto de responsabilidad. no vino, y manda no, una señal de inocencia. De que no tiene claro nada que ocultar. No, pero es que yo no Obviamente. tengo nada que ocultar. No, porque usted vino O sea, representando a un inversionista. No, yo también representaba mis intereses, lo único es que yo no tenía instrumentos en el banco, Y- pero y- yo tenía un pagaré notarial. ¿Y cuánto usted tenía invertido en el banco? No, ese pagaré notarial, ¿de cuánto es? O sea, el pagaré notarial es de 2,5 millones de dólares. ¿De dólares? Fue el que yo ejecuté, por eso, ¿Y cómo que ustedes consiguen tanto dinero? bueno, nosotros tenemos más de 30 años trabajando. El Yo empresario. soy un empresario que en mi país me autoincluí por la sugerencia que me daba mi mamá, que me decía estudia y trabaja. Tengo una empresa de ingeniería certificada ISO 9000. He hecho grandes O sea, ¿construye usted en Venezuela? He construido, ahorita estoy muy rezagado, tengo 3,000 y pico de clientes privados con seguridad 3,000 electrónica. y pico de clientes. Y tecnología, sí El señor. experto en asuntos electrónicos. Y bueno, pasé un tiempo en el que mi experiencia era un tema muy particular que lo manejan solamente los estados, que es Señor guerra Ríos. electrónica. Sí, señor Eso es Ríos. Vamos a otra cosa. escuchar Ahí la para luz. que el abogado nos explique. Déjame hacerle una preguntita, Sí, por favor. porque- ¿Usted conocía los ¿Cómo antecedentes, los llevárselo a expedientes Daniel, tío, de estas personas venezolanas que le estafaron? Que ellos estafaron Que o lo los estafaron a estafadores. usted. No, No, los yo estafadores. lo conocí después, cuando me empecé a dar cuenta, cuando ya ellos nos vendieron el 70% de las acciones de esos terrenos que antes señalé. Antes no lo conocía. No, ¿Y cómo No si se usted- utiliza en el mundo empresarial de muchos millones de dólares chequear el pedigrí, No, por llamarlo no, de María alguna Elena, y manera, él que es el experto, él es expediente, experto en seguridad electrónica. la trayectoria por eso- de las personas con las cuales uno se va a relacionar económicamente. No, porque ahí él tiene que confiar en el respaldo del Estado dominicano y la Claro, regulación sobre bancaria. todo. Aparte de eso, pero me ¿verdad? voy a permitir aclarar dos puntos. Ajá. Primero, la seguridad electrónica yo no la puedo ejecutar en un país extranjero, porque estaría acusado de espionaje. Sí. En primer Aquí lugar. lo puede hacer, No, porque ni- aquí no pasa nada. No, yo no, no lo sí, haría. hágalo. Oye, aquí no hay 5 empresas que intervienen en teléfono. Perdóname, Yo le digo pero dónde yo- está. yo Usted no- lo puede hacer en sin segundo lugar, problema y no le pasa nada. Yo- Incluso los principales clientes suyos, si usted pone una agencia de espionaje ilegal, van a ser los funcionarios del Yo gobierno. asesoro Y el otro a fue- los gobiernos de Estado porque No no, se ha meta- sido. Eso no es lo que pasa no me aquí. meto en No eso. se meten en Llévese de mí, que va a ser exitoso. se Usted meta- tiene otro no, banco es un y se delito lleva aquí. Primero no puedo y luego iba a decir otra Y idea. la otra cosa es que nosotros llegamos y fuimos paulatinamente conociendo y efectivamente investigué en mi país y no solamente investigué, sino que los denuncié allá también. También. Claro, Sí, claro. allá se les está siguiendo un proceso serio, producto de las investigaciones, o sea, todas producto de maneras. los indicios que se recogieron porque yo tuve que ordenar a unos abogados para que buscaran en los tribunales los expedientes de esta gente. Santoro está siendo demandado en mi país por instituciones de gobierno desde el año 87. Ok. Es un decano del delito. Entonces, ¿Cómo? para que el abogado. Decano del Decano delito. Decano del delito. Bueno, Y a él para es que recibimos acá. Para que el Sí, abogado, él así no, en un banco. no- sí, que también es una grave Es falla otra nuestra. cosa, porque ¿cómo le Porque permitimos a esa cuando tú persona vas- manejar un banco? Cuando tú vas, Hay que investigar cuando tú en su vas, país. cuando tú vas ante una gente que está manejando un banco, ya tú estás certificada por el Estado. Claro. Ya el Estado te ha dicho que esa persona tiene la confianza para tú hacer De que una está serie de depurado, que operaciones, está depurado, que te está están diciendo depurado por el que es Estado, una ¿no? persona que está depurada. Eso te están diciendo cuando O es sea, un que banquero. con un contacto con otro país, Venezuela se hubiera sabido eso. Pero Como por con Dios, el eso señor está Arturo circulando. del Pero eso está tiempo. cir- y yo no lo leí todo, que eso está circulando. no vaya- Ando en España. Julio, No antes vaya- de- entra en Google, no vaya que Pero, entra en oye, Google. antes de pasar con el Tenemos a abogado, Nilda, sí, tenemos a sí, Nilda. pero Son las antes de pasar 9:40. con el abogado, ¿con cuánto a ustedes lo estafaron en sentido general? A usted y a su socio, Buena a su pregunta. amigo. ¿Con Bueno, cuánto? a mi socio Juan Carlos inicialmente hizo un aporte al banco
de $1.800.000. Cuando comenzaba, obviamente, a eso hay que calcular los intereses, etcétera, etcétera. ¿Por dónde ronda total? Estamos hablando de 4 millones y pico. ¿Y la señora y la otra cosa que le quiero agregar a la respuesta que yo le di, que no se trata de que yo sea el rico MacPato, porque no lo soy, pero tengo confianza de grupos de gente, de grupos de inversionistas que no son funcionarios de gobierno en mi país, que no son corruptos, sino de gente que se une para hacer inversiones sanas, para tratar de crecer, como es lo lógico. Yo soy un abuelo, yo no soy un advenedizo, o sea, yo quiero con todo respeto comentarles que no es un pecado tener un relativo éxito en la vida. No es un pecado. Y cuando usted cita al coronel Florentino, ¿en qué consistía el acoso? ¿En qué? Usted dice que el coronel Florentino los acosaba. Bueno, acosaba a clientes por lo que nosotros hemos visto. ¿Cómo? ¿En qué consistía ese acoso? Bueno, de evitar que ellos siguieran con las demandas, de que intentaran las acciones judiciales o extrajudiciales de cobro. Y eso no fue que ya lo leí, sino que también nos pasó a nosotros. Para que nos explique entonces, a nivel de judicialmente, ¿cuál es la situación? Doctor Amadeo Peralta. Amadeo Peralta, sí. La Fiscalía del Distrito Nacional tenía días esperando el informe de la Superintendencia de Bancos, lo que al haberse producido ayer, aunque de manera muy tardía, ya la pone en condiciones de preparar la acusación y presentarla en los tribunales. En ese expediente hay varios actores que yo puedo decir, no sé si sospechosamente han intentado dejarlo fuera, pero yo tengo aquí en mis manos una certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Baní, que certifica quiénes son los presidentes, vicepresidentes y secretarios del Banco Peravia. ¿Quiénes son? Por ejemplo, menciona como presidente al señor Nelson Serrec Sugrañez. Sí. Menciona como vicepresidente a Carlos Serré. Y menciona como secretario a Jorge Serré. Esos son dominicanos que formaban parte del Consejo de Administración y órgano de gestión del Banco Peravia y son tan responsables como lo es José Luis Santoro, que hacía las funciones de presidente de hecho, y de Gabriel Jiménez, que era vicepresidente. Okay. ¿Ustedes sometieron a estas personas también? En varios expedientes, en 2 expedientes, en las estafas contra Juan Carlos Gómez Urdaneta, está Los Serré, junto con José Luis Santoro, y en las estafas contra Magalis Gamargo de López. Usted dice que lo han sacado del expediente, ¿es lo que tú quieres decir ahora? No lo han sacado, no tienen cómo sacarlo. Simplemente hago la puntualización de que... No es solo contra Santoro. Exacto, y que como que siempre han evitado mencionarlos, pero no tienen cómo ocultarlo, porque la responsabilidad es evidente. Ok, la Superintendencia de Banco anuncia que va a someter ya el expediente que se lo llevó a la Fiscalía, donde está lavado de activos y todo este conjunto de cosas. En ese expediente, ustedes lo conocen, ¿están incluidos todos los que ustedes acusan? No tengo copia aún de ese informe, pero en las querellas que tiene la fiscal del distrito, con nombre, cédula y apellido y dirección, está esa familia Serrec, que sí eran los dueños del banco. Pero ella excluyó a esta joven que ella tenía, estaba muy obsesionada con esa joven, que la citó varias veces. ¿La que le regalaron el apartamento? No le regalaron apartamento. Tú eres cristiano. No, decían. Vete a ver desde cuándo tenía un préstamo ella en el banco. O sea, que no, ella no es... Desde antes de conocer a ese señor. Pero el apartamento lo allanaron. Tenía un préstamo. Ella tenía un préstamo de antes. O sea, es de ella antes de que pasara. Y ese señor, la jipeta la dejó enganchada. No. La dejó enganchada con la jipeta. Pero espérate. Perdón. Dijeron al principio que se lo habían regalado. Demostraron que no, que ella lo tenía. El apartamento ya lo tenía. ¿Y lo de la jipeta? La jipeta, él le sustituyó su vehículo para regalarle una jipeta. Pero ellos eran novios, ¿verdad? Pero no la terminó de pagar. No, eso no la acusa de nada. No la terminó de pagar. No, yo sé, pero hay un vínculo. No la terminó de pagar. Esa fue la que le quitaron. Que tú no das nada. No sé si se la habrán quitado. Porque debe estar el nombre de él, si ella no lo debe estar el nombre del banco. Porque no se había terminado de pagar. Okay. Pero sí. Esa joven que ustedes refieren ha cometido algunos errores procesales
Por ejemplo. Pero el ella ser novia de él no la implica en nada. Tiene que estar vinculada a alguna acción. ¿Cuáles son los errores procesales? Son errores procesales que la hacen pasible de ser sometida por violación a la ley de lavado de activos. Por ejemplo, cómo ella va a la fiscalía y lleva 2 contratos de venta de que Gabriel Jiménez es propietario de 2 vehículos y que se lo vendió a ella días antes de la quiebra del banco. De antes. O sea, Julio, responde, Julio. Entonces, cuando te sigue analizando. Sigue ahí, Julio, sigue preguntando. Es que le compró su vehículo a ella para regalarle una jipeta. Julio, ¿qué pasó? No. Anda, el diablo. Vale algo, Julio. Yo la protegió. La protegió. Entonces, yo no le quito de que una joven trabajando pueda tener una Mercedes-Benz. Una Mercedes-Benz 2011 y una BM 2013. Pero una BM 2013, una X6. Oiga, una X5 2013. Confirmo algo. Usted decía al hablar sobre el expediente de la superintendencia de bancos. Ella se equivocó ahí. Anda, el diablo. Está más negrita que Uri. Está más negrita que Uri. Hay que ayudar a la persona. No, estoy de acuerdo con Julio. No, se equivocó. Como músico, tú eres excelente arreglista. Ella se dejó ilusionar y votó incluso un novio mejor, que no tiene problema, tiene más cosas. Pero Julio, eso es verdad. Es que Julio tiene otros expedientes. De la prensa rosa. Tiene negocio desde hace tiempo. Danilo no sabe lo que está dirigiendo. Oiga, que ustedes Danilo no sabe el tipo de sociedad que está dirigiendo. Realmente es una víctima. Claro, una víctima. Licenciado, usted había dicho de manera tardía, o sea, usted entiende que este expediente de la superintendencia de bancos se ha conocido muy tarde. ¿Por qué no le regalaron esa paternidad a la que Sí, le confirmo que o a la recepcionista. Si el Banco Peravia presuntamente se encontraba intervenido desde hacía varios meses y 2013. Y en un informe que circula por ahí también del Banco Central, se sabía que desde el 2012, 13 y 14 el Banco Peravia tenía problemas serios. Del Banco Central. Explota la quiebra y el cierre. No, pero se estaban haciendo gestiones para tratar de salvarlo, porque recuérdate que la función de las autoridades es tratar de que una institución, antes de que quiebre y la cierren, tratar de tomar una serie de acciones, darle confianza a quienes son los propietarios para que tomen acciones y resuelvan el problema antes de que se provoque la quiebra. Sí, lo que pasa es que esa es otra etapa, porque por ejemplo, en el informe que debían haber rendido, sospechosamente se tardaron demasiado. Pero dicen que en esa fusión de ese banco para salvar el otro banco, del Toro iba a engañar a los dueños del otro banco. De otra gente, sí. Y a otras personas. Claro. Sí, los dueños. En esa fusión para salvar al Banco Peravia, iban a engañar o engañaron a los que iban a comprarle el Banco Peravia. Melton, ellos tendieron cuidadosamente una trampa para estafar también desde que ellos compraron el Banco Micro. Imagínate. Bueno. Y en relación con la superintendencia de banco, le quiero puntualizar. Ayer, cuando el superintendente daba la rueda de prensa, hizo un comentario de que nadie había ido a validar Luis Armando Asunción los certificados. Entonces, yo tengo aquí, por lo menos, tengo 2 casos que fueron a validarse. De hecho, yo tengo certificaciones emitidas por la Comisión Liquidadora del 2014 del Banco Peravia, que establece que los certificados financieros que son de Juan Carlos Gómez Urdaneta no solamente tienen violaciones a la ley monetaria. Oye, lo que dice Delia Erame, que la actividad estudiantil en favor de la reelección la está financiando el Banco Peravia. ¿Y cómo? Lo que estamos oyendo. ¿Pero cómo? Sino que lo explique. Yo lo mandé a llamar. Díaz Virla se mantiene silencio. Sino que en este documento habla de que los certificados de referencia no pueden ser validados, además de que no figuran en los archivos ni en los sistemas contables de esta entidad, ratificando lo que ya se le había informado de manera verbal. El último. Entonces, sí se fueron a validar los certificados contenidos en 2 expedientes y de hecho tengo certificaciones. Con eso quiero simplemente aclarar
el que nadie haya ido a validar según había manifestado él. Bueno, señores, gracias. Esperamos hay más documentos, pero el tiempo no nos da. Esperamos que lo importante es que esta gente está dando la cara. Y que las personas que han hecho estas Y inversiones... los otros se fueron. Que las personas que han hecho estas inversiones puedan recuperar sus inversiones, que es lo que le conviene al país, para seguir siendo... Y a usted le recomiendo que ponga su agencia de espionaje e intervenga al teléfono, que aquí no pasa nada con eso. Aquí no se lleve de la luz. No se lleve de eso. Llévese de mí, llévese de mí. ¿Usted quiere tener poder en la República Dominicana? Ponga una agencia de espionaje. Yo estoy crecidito y sé que eso no se puede. ¡Que sí que se puede! ¡Llévese de mí!